ese encuentro. Ahora sí, como les decía, vamos a hablar de libros, de literatura, pero principalmente podríamos llamar de cultura musical. Y de la cultura chilena. Y de la cultura chilena. Eso es lo que queremos reunir. Ojo. Claro, exactamente, porque, bueno, en la Estación Mapocho se está desarrollando en estos días la Feria Internacional del Libro de Santiago, la FILSA 2022, donde diversos autores están mostrando sus últimas creaciones en cuanto a literatura, y nosotros queríamos conversar con un periodista y escritor nacional dedicado principalmente a la cultura chilena. Ha tenido diversos títulos de los cuales se han relacionado principalmente a nuestra cultura, principalmente, sobre todo en el mundo de la música. Pero hay 2 libros que va a lanzar este domingo en este contexto de la Feria Internacional del Libro de Santiago. Uno es ¿Qué se escribe cuando se escribe? Conversación con Gonzalo Rojas, y Lucho Gatica, el rey del bolero. Interesantes títulos de los cuales vamos a conversar en este ADN Te Acompaña con Julio San Martín. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a ADN Te Acompaña. Te saludamos en esta tarde de sábado. Un agrado saludarles, colegas. Sí, tal como dices, cultura literaria, y feliz de estos nuevos hijos. Claro, son hijos que se suman obviamente a una carrera de ¿cuántos años aproximadamente en el mundo de las letras, Julio? Hoy serían unos 10 años. Ya he lanzado libros, obviamente netamente culturales, investigativos. Tengo Festival de Viña, 60 años de historia. Tengo Las Comadres, Margot yo la recuerda a Violeta, por ejemplo. Libros bien importantes para nuestra cultura popular. Y ahora estos 3 niños, por ejemplo, que acaban de nacer y que ya dejan de ser de uno y vuelan para siempre, quedan en la historia y en las manos de tanta gente, tantos lectores. Julio, ¿cómo estás? Marcelo por acá te saluda. Julio, un agrado saludarte, colega. Igualmente. La semana pasada tuviste tu primer encuentro en FILSA, donde presentaste Lalo Parra, el tío de Chile. Junto con eso también te acompañaron familiares del tío Lalo Parra. Hubo un conversatorio respecto a este libro, y mañana a las 6 de la tarde, tú me puedes corregir a lo mejor los horarios, se presenta y se lanza ya oficialmente ¿Qué escribes cuando se escribe? Conversación con Gonzalo Rojas, y a las 8 de la noche, Lucho Gatica, el rey del bolero. Tienes 2 grandes de la música chilena, como es el Lucho Gatica y también el tío Lalo Parra, y uno de los escritores, a mi parecer, más grandes que ha dado en nuestro país, como es también Gonzalo Rojas. ¿Cómo logras hacer fluir el escrito? ¿Cómo logras que el lápiz trabaje con gigantes? ¿Cómo logras contar la historia de estos gigantes? Bueno, ha sido un honor, un agrado, un orgullo. Me he dedicado desde siempre al periodismo cultural. Entonces eso me ha llevado a conocer a los grandes personajes, y afortunadamente también he tenido esa oportunidad, porque no todos pudieran dedicarse a la cultura y encontrarse con estos grandes personajes. Entonces en algún momento me di cuenta que había rescatado mucha información con Gonzalo Rojas. Había estado 7, 8 veces en su casa larga en Chillán compartiendo, y con el tío Lalo lo mismo, 7 veces, 6 veces, 9 veces. Entonces me di cuenta que tenía un material valioso, y alguien me dijo, ¿y por qué no los escribes? Y entonces, como dices tú, el domingo pasado en la FILSA, eso se materializa en libro y se llama Lalo Parra, el tío de Chile, y tú bien lo dices. Estuvo precioso para el público de la FILSA, porque además de que recordamos al tío Lalo en estas biografías que son conversadas, que es algo muy mío, un sello muy especial de una biografía, en primera persona, que vamos conversando, dime directo cómo fue su infancia, que jugaba, pasaron pena, etcétera. Y estuvo Colombina, la hija de Nicanor, estuvo Clarita, la hija del tío Lalo, estuvo Antonia, y cantaron en vivo Jazz Huachaca. Entonces fue una fiesta popular, una fiesta parriana, estuvo muy lindo eso. Y mañana, como también tú bien decías, existe a las 6 de la tarde el lanzamiento del libro ¿Qué se escribe cuando se escribe? Conversación con Gonzalo Rojas, que es una recopilación de tantas entrevistas que tuve en su hogar y también en otras salidas que lo estuve acompañando. Un libro muy honesto, muy transparente, que va más allá del encuentro entre un periodista y un personaje, donde sí siempre va a haber una cierta
distancia o escondimiento de algo que no quiere que se sepa, que no se descubra. Sin embargo, acá como yo fui teniendo una relación más íntima, más de amistad, a través de un vino, de un whisky, uno puede conversar y él puede decir cosas que en otras oportunidades no lo dicen a otros periodistas. Y esa es la razón de por qué el libro que se escribe o no se escribe no me lo apoyó, por ejemplo, la Fundación Gonzalo Rojas. Porque acá desprotica en contra de Nicanor Parra, habla más de la mantrágora, dice, no, si la fundación a mí no se le ocurrió a mi hijo, entonces está hablando más de la fundación, habla de alguna grosería, me dice cuando va a las casas de puta con Pablo Neruda, allá en Orompeyo, en Concepción, entonces un libro muy para desmitificar a los grandes personajes, muy humano, y esa es la gracia. Y con respecto a lo otro, que de 6 a 7 es el lanzamiento mañana de Gonzalo Rojas, y de 7 a 8 el libro Lucho Gatica, El Rey del Bolero. El mismo estilo, conversaciones con el gran maestro, el más grande artista popular a nivel mundial, el único que tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y entonces este es el quinto libro que se escribe sobre Lucho Gatica, pero sin embargo es el único autorizado por la familia. Así que hace 2 semanas Juan Pablo González, gran musicólogo que en este momento está en España, me dijo, pero ¿cómo lo hiciste, Julio? Si yo hice un libro sobre Lucho y ni siquiera a mí me lo apoyaron. Y la gracia entonces significa que el que te apoye la familia, aquí están los hijos, nietos de los 3 matrimonios, tanto de México como Estados Unidos, es que te da acceso a información exclusiva y a fotos exclusivas que son muy íntimas de sus álbumes familiares. Entonces es un libro muy exquisito también. Claro, porque uno finalmente conoce a un Gonzalo Rojas a través de sus escritos, a través de sus publicaciones, a Lucho Gatica, por supuesto, con su trayectoria musical como compositor y también como el grande de la música que es Lucho Gatica, principalmente en el extranjero, en México y en Estados Unidos. Pero es distinto cuando te vas metiendo no en el personaje, sino en la persona, cuando te sientas, cuando conversas con el ser humano, como bien dice Nicolai, y lograr tocar esa fibra te hace también cambiar el giro de lo que mejor, no sé, cuando se te comenzó a ocurrir esta idea de armar un libro de Gonzalo Rojas y otro de Lucho Gatica, tú partiste con una idea, pero probablemente en el camino esto fue mutando y salió algo completamente distinto y mucho más enriquecedor. Claro, y obviamente podría haber sido también diferente. Quizá un golpe tremendo a lo que uno pensaba y no resultaba nada. Pero aquí siempre se han dado las cosas, porque yo he sido muy honesto, muy transparente. Los que me conocen saben que lo mío no es la farándula, por ejemplo, que soy un hombre de la cultura. Entonces se fueron dando felizmente las cosas, y eso me llevó a entrar en el corazón también, en la intimidad de su corazón y la intimidad de su hogar, de todos estos grandes personajes, como decía la Margot Loyola y los que estamos nombrando. Entonces ha sido un agrado y es un orgullo poder contar también con el apoyo de la familia y el agradecimiento de la familia. El libro de Lucho Gatica, el prólogo, lo escribe el gran productor musical de las estrellas desde Hollywood, Humberto Gatica, ganador de 17 Grammy. Y la presentación me la hace Aida Gatica, que es una de las hijas de Lucho Gatica del matrimonio de México. Entonces siempre está apoyado con las familias. El del tío Lalo me lo escribe Clarita Parra. Entonces, va allá, como tú decías, o como yo también te nombraba, de la distancia del entrevistador, sino que va al corazón, va a la intimidad, y eso también significa honestidad. Julio, junto con estos 3 libros el del tío Lalo Parra, el tío de Chile, que lanzaste la semana pasada, estos 2 que lanzas mañana, también tienes uno que habla de tu relación, de la relación que tuvo la gran Margot Loyola con la gran Violeta Parra, que desmitificaste algo que de verdad generó un quiebre en el antes y en el después de la música, porque siempre se hablaba, cuando tú hablabas de Violeta Parra, siempre hablaban de las peleas, de las diferencias, de las envidias que podían existir de Violeta Parra hacia Margot Loyola, como de doña Margot Loyola hacia Violeta Parra, y con el libro que tú sacaste en Las Comadres, derrumbaste todos esos mitos. ¿Cómo fue también lograr esa conexión y contar esta realidad que vivieron las 2 grandes compositoras chilenas que ha tenido nuestro país? Gracias, Marcelo, por recordarlo. Y sí, eso fue porque también estuve 21 años trabajando con la maestra Loyola, yendo a su casa, acompañando a diferentes lugares,
culturales. Entonces yo iba rescatando. Todos estos libros para mí es la palabra que yo siempre uso, con el tío Lalo, con Gonzalo, con Lucho, con todos los que vendrán, son material de rescate. Entonces, se desmitifica exactamente lo que la gente pensaba, que por ser contemporánea, por hacer lo mismo, y se tenías mala, que había cierta envidia, y no, porque por algo se llama el título de las comadres. Pocos saben que ambas fueron comadres eclesiásticamente, de la hija que se le murió a Violeta, Rosita Clara. La madrina fue Margot Loyola, y el padrino fue Nicanor Parra. Y en el libro hay una postal preciosa de Checoslovaquia a Praga. Hola, Margosita, ¿cómo estás? Aquí estoy fuera, muy lejos de la tierra, al fin del mundo, no sé cómo irá. Ha salido algo de Rosita Clara, dice en la postal original de Violeta. Hay fotos tomadas de la mano, hay anécdotas. Entonces es una historia muy 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 humana, insisto lo mismo, que se llega al corazón y se desmitifica, claro, pero siempre voy más allá, está a la persona, más allá de la obra, y eso agiganta porque claramente los desmitifica, los baja del pedestal, donde sí se enojaban, donde sí Violeta y con Margot, cuando estaban juntas en París, porque ella sabía que Violeta estaba en París, se enojaban y la Violeta le pegaba con la guitarra en la cabeza a los parroquianos, y Margot lo agarraba a chuchá, como dice ella. Así que imagínate el parcito, cuando defendía nuestra música, y es tan valioso que cuando se lo presenté en anillado, así el típico fotocopia y anillado como cuando uno trabaja universitario, a Isabel Parra, la hija de Violeta Parra, quedó maravillada y me dijo: don Julio, en este libro hay cosas que yo no sabía de mi madre. O sea que Isabel me diga eso es porque se están haciendo bien las cosas. Tan así que después me invita a hacer una charla al Museo Violeta Parra, precisamente en Vicuña Maquin, estuvo allá presente y toda esa onda. Conversamos a esta hora con Julio San Martín, periodista y escritor chileno, quien está lanzando estos 3 libros, justamente el Lalo Parra, el tío de Chile, también estas conversaciones con Gonzalo Rojas, ¿qué se escribe cuando se escribe? Y Lucho Gatica, el rey del bolero, que a todo esto estuvimos hace pocos días de recordar su fallecimiento, por cierto, que nos había dejado obviamente el llamado rey del bolero. Julio, bueno, para la gente que quiera tener un ejemplar de estos libros, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuáles son las coordenadas, podemos llamarlo así, para que puedan compartir estos momentos con estos libros? Mira, por lo pronto, de hecho acaban hoy día en la tarde de llegar a la feria los libros, estos 2 libros. Mañana se lanzan estos 2 libros en Filsa, Estación Mapocho. Yo voy a estar desde las 11 de la mañana firmando libros. De hecho, hoy día la tarde fue de loco. No me imaginaba que fuera tanto. ¿Te queda muñeca? Claro. ¿Queda algo de muñeca para continuar mañana? Sí, por supuesto. Entonces mañana estoy desde las 11 en el stand, que es el F1, acordémonos de la Fórmula 1 por último. El F1, voy a estar ahí firmando los 3 libros, Tío Lalo, Gonzalo Rojas y Lucho Gatica. Y si no, se van a la página de Trébol Ediciones o Editorial Trébol, que es la que, gracias a ellos, estoy sacando estos libros. Tengo que decir de agradecimientos también que estos son proyectos financiados por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del Ministerio. Los 3 libros, bien se dieron cuenta, obviamente, captaron que en verdad estos son libros muy culturales y fueron apoyados por el Fondo del Libro, por el Ministerio de la Cultura, los 3. Entonces estoy muy halagado, así que lo invito cordialmente, si quieren apreciar estos libros prontamente, mañana en la Filsa 2022, en Fórmula 1. En el F1. En el F1. Exacto, F1. Perfecto. Julio, solo un detalle antes de terminar la entrevista. Festival de Viña, 60 años de historia. Que uno se pone a pensar dentro de tu literatura, aquí te fuiste en la cultura ya arraigada nacional más contemporánea. Te metiste más popular. Te metiste, claro, con el festival más grande de Latinoamérica y de Hispanoamérica, que muchos artistas internacionales han dicho que es el escenario más importante para ellos y que también ha catapultado a varios artistas. ¿Cómo también fue esa historia del Festival de Viña, de estos 60 años de historia? Yo cubro hace mucho tiempo el Festival de Viña como periodista. Es verdad. Cuando llegó el año 50 del festival, y estaba presente,
llegué ahí y sí me llamó la atención, me extrañó que a nadie se le hubiera ocurrido, o por último, al canal de turno de televisión o la empresa privada sacar por los 50 años. Yo creo que si hubiéramos estado en los Oscar o en los premios Oscar o en Cannes, son 50 años, o sea, hay que sacar algo escrito. En latín dice verba volan scripta manen, las palabras volan, el escrito permanece, y permanece para siempre. Entonces dije, qué extraño, y quedé picado. Dije, yo lo voy a escribir, pero no podía escribir un libro al año 51, ni al año 49, tendría que ser una fecha más rimbombante. Y esperé 10 años, durante esos 10 años trabajé, indagando, buscando, retrocediendo, viendo Biblioteca Nacional, etcétera, y además me dio la oportunidad de poder ir entrevistando a periodistas, reporteros, directores de televisión, animadores, artistas. Entonces yo soy un ordenador, pero los que cuentan el libro son todos los protagonistas. Ahí hay, si hablo del año 73-74, Janet, que todavía vive, española, que cantaba Yo soy rebelde, porque me cuenta cuando vino a Chile, lo que pasó, cuando viajó a Santiago, que si hablamos del 83-84, la primera vez que vino Yuri, me cuenta Yuri para el libro de forma exclusiva, sí, cuando yo estuve esto y me enfermé. Si hablamos de los chilenos, me cuentan los prisioneros cuando vinieron y venían de Perú, venían con miedo, o sea, los prisioneros con miedo me lo cuentan ahí. Claudio Valenzuela, con Lucibel, el Beto Cueva de la Ley, y etcétera. Entonces, un libro contado por sus protagonistas, Patricio Manz, Alberto Plaza, Fernando Viergo, los chilenos, Gloria Simonetti, y así otras estrellas internacionales. Entonces, es un libro muy exquisito que además me ha dado mucha satisfacción personal. Se lo he entregado personalmente, dedicado, firmado, autografiado. O sea, ¿quién soy yo para autografiarle un libro a Yuri? Se lo dediqué personalmente a Yuri, la reina del pop latinoamericano. Al vocalista de Toto. Se lo entregué personalmente a Raúl Di Blasio, personalmente a Humberto Gatica, y ahí ya le conté al gran productor que está escribiendo sobre su tío, y ahí me apoya y me dice, dame todo, y por eso me escribe ahora el prólogo. Y tanto está la biblioteca personal de Shakira, y tantos otros. Entonces también un libro muy importante, siempre insisto, muy serio, muy investigativo y muy clarito con respecto a lo que sucedió. Honesto, pero puntillista, por decirlo de alguna manera. Claro, contado justamente por sus protagonistas, y claro, podríamos considerarlo que podría ser la Biblia del Festival de Viña en las últimas 6 décadas. Sí, de hecho Fernando Viergo me mandó un video diciendo exactamente lo mismo, que era un material de culto. Me dijo, me agradeció a Fernando Viergo, que yo lo agradezco, el gran señor de la música, de la trova nuestra también, de aquellos tiempos, que para mí es un orgullo que me diga eso, y que quedó encantado, maravillado con el libro. O sea, porque claro, no solamente un material de culto para nosotros, no, perdón, lo digo de otra manera, es un material de culto para todos, porque los mismos artistas que se ven ahí reflejados, que han impresionado con lo que significa el Festival de Viña, los fans que han impresionado lo que le ha ocurrido a sus artistas, los periodistas que han impresionado y aprenden lo que ocurrió tal año y les sirve material de consulta cuando hacen sus columnas, cuando tiran sus programaciones, etcétera. Entonces pasa a ser realmente un material de culto, de información fidedigna de la historia del festival. Mira, yo solamente voy a contar una trastienda y transparentar también. Yo a Julio precisamente lo conocí haciendo cobertura del Festival de Viña, en el año 2010. Sí. Y él técnicamente... ¿En el terremoto? Sí, en el terremoto. No, sí, la vimos... Ahí esa es otra historia que también viví con Julio. Y él, un caballero del periodismo investigativo y sin caer en la farándula, como bien él dijo, me apadrinó a este cabro chico que venía llegando a la carpa de prensa del Festival de Viña y me enseñó y me guió y me llevó por donde tenía que ir y todo el tema, así que eternamente agradecido. Por eso me llamó la atención mucho cuando lanzó este libro y a la vez también me dio mucho miedo, porque Julio es mucho de conversar con los periodistas, de ver, de analizar. De repente tú lo veías en una esquina y él estaba mirando y claro, estaba atento a todo lo que estaba sucediendo. Entonces cuando me dijo, Marcelo, tengo esta idea, yo dije, ouch, algo puede salir ahí, sobre todo del área de los periodistas, pero una vez leído es espectacular, de verdad es una joya que hay que guardar y que, como bien decía Julio, también un palo y una crítica a los canales de televisión
y a las agencias que también no se les ocurrió a los 60 años del Festival de Viña sobre todo la organización del festival, la organización, el municipio, si finalmente el festival es del municipio. Es un gran libro, y además viene con fotos preciosas, viene el afiche del primer festival, vienen los primeros animadores, viene una foto donde sale el escenario sin concha acústica, con piso de tierra y en la orillita una silla que la gente llevaba silla y llevaba bancas. Entonces está la historia pero completísima del festival. Está la primera conferencia de prensa de Luis Miguel, jovencito, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos los premios. Si hablo de los premios, hablo con Elías López de Broncería Chile, los hacedores de la Cayote y antiguas antorchas de plata. La historia de todo el festival está ahí. Ahí tienen. Buenísimo. Festival de Viña, 60 años de historia. Las comadres, Margot Loyola, recuerda a Violeta Parra. Lalo Parra, el tío de Chile, que nació la semana pasada a través de Filsa, y 2 nuevos libros que van a ser estrenados a partir de mañana entre las 6 y las 7 de la tarde. ¿Qué se escribe cuando se escribe? Conversación con Gonzalo Rojas, y de 7 a 8 de la noche, Lucho Gatica, el rey del bolero. Todos son escritos del periodista chileno Julio San Martín, quien va a estar en el stand F1, Fórmula 1, de la Feria Internacional del Libro Santiago 2022 en Estación Mapocho. Julio San Martín, gracias por este espacio que nos otorgaste en ADN Te Acompaña, por supuesto, y te dejamos los micrófonos para que invites a todos nuestros oyentes a que vayan, por supuesto, a la Filsa en esta última jornada que es mañana. Muchas gracias, colega, antes que todo por esta gran oportunidad que le das. El mundo de la cultura nunca siempre es tan querido, entonces se agradece enormemente estas oportunidades. Y sí, cordialmente invitado a todos vuestros auditores a empaparse de la cultura de estos grandes personajes chilenos, reconocidos embajadores a nivel mundial en sus áreas, que es Gonzalo Rojas, que fue premio Cervantes de España, el premio Nobel de la literatura hispana, 2 veces nominado al premio Nobel. Premio Nacional de Literatura también. Claro, y de Lucho Gatica, que es el más grande personaje del bolero, como ya dije, es el único artista, cantante en toda la historia de la música popular nuestra que tiene una estrella en el Paseo de la Fama, o sea, ahí lo tiene Michael Jackson, no sé. Y hablando de reinados, el rey del pop es Michael Jackson, y el rey del bolero Lucho Gatica. Entonces son pocos los monarcas de la música, si te das cuenta. La reina del soul, son pocos los monarcas, y hay un chileno metido ahí. Así que cordialmente invitado, está en F1, voy a estar de las 11 de la mañana encariñado con todo el público que nos visite para demostrarle todo esto en terreno, nuestra cultura popular. Muchas gracias, Julio San Martín, por esta tremenda conversación. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estar con nosotros aquí en ADN Te Acompaña. Un abrazo a todos. Que estés muy bien. Ahí estaba entonces Julio San Martín, periodista, escritor chileno, con estas tremendas obras literarias, obviamente inclinadas al mundo de nuestra cultura, de la cultura nacional. Y a las 21 horas